La música se desvaneció en el silencio. Un foco de luz barrió el escenario y se detuvo en una pequeña figura cerca del borde. Mateo Castillo, de 11 años, con los aparatos ortopédicos que sujetaban firmemente sus piernas. Se quedó allí, temblando, con los ojos muy abiertos. Desde la penumbra detrás de las cortinas, Sofía Moreno, vestida con un descolorido uniforme del personal de limpieza, dio un único paso adelante. El público contuvo la respiración. Y entonces Mateo levantó la mano hacia ella. Ricardo Castillo había construido imperios controlándolo todo, mercados, reuniones, personas. Pero nada lo había preparado para el silencio que siguió al accidente de su hijo. Mateo, que antes rebosaba de vida, ahora se movía por el mundo detrás del metal y el silencio. Ricardo lo mantenía alejado de las cámaras, de las multitudes, incluso de la música, especialmente de la música. Les recordaba a ambos quién faltaba. Aquella noche en la gala no se suponía que fuera diferente. La orquesta estaba programada, los discursos ensayados. Mateo debía permanecer sentado, quieto, en silencio, como siempre. Pero algo cambió. Una mujer a la que nadie prestaba atención salió de las sombras. No era una doctora, no era una terapeuta. Era una empleada de limpieza, y Mateo buscó su mano como si fuera lo más natural del mundo. Esta es la historia de cómo un gesto inesperado desentrañó años de silencio y obligó a un hombre poderoso a enfrentarse a lo que había pasado toda una vida evitando. Pero en ese instante, Ricardo no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Sofía Moreno sabía cómo moverse sin ser vista. Era una habilidad de supervivencia, aprendida tras años de limpiar espacios a los que nunca podría permitirse entrar. Cada mañana, antes de que la primera luz tocara los pulidos suelos del Centro Cultural Castillo, Sofía ya los había fregado, sola, en silencio, mucho antes de que llegara nadie más. Nadie preguntaba a dónde iba después del trabajo. Nadie sabía del pequeño apartamento en el barrio este, ni del salón comunal donde enseñaba terapia de movimiento a niños con discapacidad 2 veces por semana. Solo veían a una empleada de limpieza. Hubo un tiempo en que Sofía tenía otros sueños. Había estudiado educación física con especialización en movimiento adaptativo, con la esperanza de abrir algún día su propio centro. Pero la vida, las facturas y una madre que necesitaba cuidados arrastraron sus sueños a la oscuridad. Aún así, nunca dejó de observar. Notó cómo Mateo Castillo evitaba el contacto visual, cómo su padre hablaba de él en lugar de a él. Vio cómo los dedos de Mateo se crispaban cada vez que sonaba música de fondo, cómo parecía querer moverse, pero no se atrevía. Ella entendía ese anhelo, lo había visto en sus alumnos, en sí misma. Ricardo Castillo había pasado al lado de Sofía 100 de veces. Jamás la había mirado a los ojos. Se movía por el mundo como si el silencio a su alrededor fuera deliberado, como si la conexión fuera un lujo que no necesitaba. Hasta esa noche, la gala era impecable, coreografiada como una sinfonía de riqueza y reputación. A Sofía le habían asignado la zona de bastidores para limpiar un derrame, nada más. Era casi invisible detrás de la cortina de terciopelo cuando la música cambió y vio a Mateo levantarse de su asiento. Le temblaban las rodillas. Los aparatos de sus piernas se resistían a cada movimiento. Miraba fijamente hacia adelante, sin parpadear. Y entonces se movió hacia el borde del escenario. Un murmullo de pánico recorrió al equipo tras bambalinas, pero nadie se movió, excepto Sofía. Dio un paso al frente, lenta, instintivamente, no para atraparlo, no para arreglarlo, solo para estar ahí, a su ritmo. El momento se congeló, y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Sofía nunca planeó salir a la luz. Lo único que siempre quiso fue un espacio donde los niños, como Mateo,
pudieran moverse libremente, sin vergüenza, sin límites. No solo estirar sus músculos, sino estirar las expectativas que el mundo tenía de ellos. Ese sueño vivía en silencio en un cuaderno maltrecho guardado bajo su cama. Bocetos de planos, ideas para clases, nombres de posibles voluntarios. Lo llamaba el salón de movimiento, aunque no existía. Todavía no. Cuando Mateo extendió su mano hacia ella esa noche, Sofía no pensó en las consecuencias. Pensó en cada niño al que le habían dicho que se sentara, que se callara, que se portara bien. Pensó en sus alumnos, en su yo más joven. Le tomó la mano. Él se movió, lento, tembloroso, guiado no por la fuerza de ella, sino por su presencia. 3 pasos. Eso fue todo. 3 pasos imperfectos y hermosos. El público miraba fijamente. Alguien jadeó. Sofía ya no oía la música, solo la respiración de Mateo y el latido de su propio corazón. Entonces, una voz cortó el silencio como una cuchilla. ¿Pero qué demonios cree que está haciendo? Ricardo Castillo estaba de pie, cerca de la primera fila, con la voz baja pero furiosa. El foco lo encontró sin esfuerzo. Sofía se quedó helada, todavía sosteniendo la mano de Mateo. «Este es un evento formal», dijo, acercándose. «Esto no es un patio de recreo». Mateo se encogió retrocediendo. Sofía soltó su mano con suavidad. «Lo siento», dijo, aunque no estaba segura de por qué. A la mañana siguiente la llamaron al despacho de la señora Díaz. La directora de operaciones no le sostuvo la mirada. «Ha habido una queja», dijo en voz baja, «de la oficina del señor Castillo». Sofía no discutió, solo asintió, firmó el papel del despido y entregó su credencial. Salir del edificio se sintió como hundirse. No por el trabajo, había perdido otros antes, sino por el momento. Había significado algo, no solo para ella, para Mateo, quizás incluso para Ricardo, aunque nunca lo admitiría. Se dijo a sí misma que no pasaba nada, encontraría otra cosa. Siempre lo hacía. De vuelta en su apartamento, abrió su cuaderno y se quedó mirando el nombre garabateado en la parte superior, el salón de movimiento. Hacía meses que no escribía en él. Quizás era hora de guardarlo para siempre. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, una voz tranquila insistía: «Hiciste bien en tomarle la mano». Los días posteriores a la gala se volvieron borrosos, como la lluvia en un cristal. Sofía aceptó trabajos temporales en una lavandería y turnos de noche en un restaurante del centro. Cualquier cosa para mantener las luces encendidas. La medicación de su madre costaba más cada mes y el alquiler ya estaba atrasado. En el restaurante, los clientes chasqueaban los dedos para que les sirviera y nunca la miraban a los ojos. Un hombre le dejó una propina en monedas y le dijo que sonriera más. No lo hizo, no podía. Lo peor no era el dinero, era el silencio. Nadie mencionó la gala, ni sus amigos, ni sus compañeros de trabajo. Ni siquiera su hermana Isabela, que normalmente se enteraba de todos los rumores del barrio. Era como si el momento se hubiera borrado, como si Sofía nunca hubiera subido a ese escenario, nunca hubiera tomado la mano de Mateo, nunca lo hubiera intentado. Y entonces llegó la carta, doblada en 2, entregada con una crueldad casual. Aviso de desalojo. La miró fijamente durante mucho tiempo, como si la tinta fuera a cambiar si parpadeaba lo suficiente. La suave respiración de su madre desde la habitación de al lado la mantuvo a flote, a duras penas. Esa noche, Sofía se sentó sola en la cocina, hojeando su viejo cuaderno. Las páginas, antes llenas de color, ahora parecían pálidas, distantes. Cada idea se sentía ingenua, cada sueño demasiado caro. El bolígrafo en su mano se cernió sobre el cubo de la basura. Casi deja caer el cuaderno dentro. Casi. Al otro lado de la ciudad, Ricardo estaba sentado en su despacho mucho después de que su personal se hubiera ido a casa. Mateo había rechazado su sesión de fisioterapia esa mañana.
otra vez. En su lugar, el niño pasó horas escuchando la misma pieza musical en bucle, una y otra vez. No muy alta, lo justo para que se oyera a través de las paredes. Ricardo no había oído a Mateo pronunciar una frase completa en días. Pero algo había cambiado. Se movía de forma diferente, pedía salir más a menudo, miraba la puerta principal como si estuviera esperando a alguien. Ricardo sabía a quién. Intentó ignorarlo. De verdad que lo intentó. Pero esa noche, al ver su reflejo en la ventana del suelo al techo, vio algo que no esperaba. Un hombre que había construido un imperio, pero que no podía enfrentarse a su propio hijo. A la mañana siguiente, Sofía regresó de su tercer turno del día y encontró un sobre pegado en la puerta de su apartamento. Sin logotipo, sin nombre, solo su nombre escrito con cuidadosas letras de imprenta. Sofía Moreno. Dentro había un pequeño trozo de papel doblado. Quiere verte. Sábado, 2 p.m. Entrada trasera. Nadie más lo sabrá. No había firma. Lo miró fijamente durante mucho tiempo. Podría ser una trampa, una emboscada, otra humillación a punto de ocurrir. Pero en la quietud de su cocina, pensó en Mateo, en cómo su mano había temblado en la de ella, en cómo la había mirado como si no fuera invisible, y ese recuerdo, más que la carta, le impidió romper el mensaje en pedazos. ¿Alguna vez has hecho lo correcto y te han castigado por ello de todos modos? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, tu historia podría ser la que otra persona necesita escuchar hoy. El sábado llegó con cielos nublados y esa clase de quietud que te hace escuchar con más atención. Sofía casi no fue. Se quedó en su cocina demasiado tiempo, mirando el reloj, y luego a su madre dormida en el sofá. Se había puesto su ropa más sencilla, sin maquillaje, sin expectativas. A la 1:52 p.m. subió al autobús con la nota todavía doblada en el bolsillo. La entrada trasera del Centro Cultural Castillo era fría y estéril. Nada que ver con la calidez del salón comunal donde solía enseñar. Casi esperaba que un guardia de seguridad le bloqueara el paso. Pero en su lugar estaba Mateo esperando. Estaba sentado en su silla cerca del muelle de carga, envuelto en una sudadera con capucha 2 tallas más grande, con un altavoz Bluetooth a su lado. Sin equipo de relaciones públicas, sin cámaras. Solo él y Ricardo. Estaba de pie a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos del abrigo, observando a su hijo como un hombre que sostiene un vaso ya agrietado. «Gracias por venir», dijo Ricardo en voz baja. Sofía no respondió de inmediato. Se volvió hacia Mateo. «¿Es esto lo que querías?», preguntó. Mateo asintió una vez. Luego pulsó el play. La misma melodía suave de la gala salió del altavoz. Sofía dejó caer suavemente su bolso al suelo y esperó. Mateo no pidió ayuda. No extendió la mano, pero lenta, cuidadosamente se movió. Un paso arrastrando el aparato, luego otro. Sofía lo imitó, sin guiar, sin corregir, solo siguiendo su ritmo. Ricardo no habló, pero algo en su postura se suavizó. La tensión en sus hombros se aflojó como si estuviera viendo algo en lo que no se había permitido creer. Después de unos pocos pasos, Mateo se detuvo. Miró a Sofía y sonrió. No una sonrisa amplia, solo lo suficiente para ser real. Eso fue todo. No bailaron, no actuaron, pero algo entre ellos había cambiado. Sofía recogió su bolso y se dio la vuelta para irse. Ricardo se adelantó, vacilante. «Espere», dijo. «Hay algo que me gustaría mostrarle. Si tiene tiempo». Ella lo miró durante un largo momento. No parecía un hombre que ofreciera poder, parecía un hombre que pedía comprender. Ricardo guió a Sofía por un pasillo lateral del centro cultural, por un corredor que nunca había visto. Las paredes estaban desnudas, frías, silenciosas. «Este espacio estaba destinado a un proyecto de archivo», dijo. «Grabaciones antiguas de actuaciones».
Nadie lo está usando. Empujó la puerta y reveló una gran sala vacía, suelos de madera, techos altos, polvorienta, pero llena de luz gracias a una hilera de claraboyas. Pensé que tal vez, si quisiera usarlo. Sofía entró lentamente. El aire olía a barniz viejo y a intenciones olvidadas. «Me está ofreciendo una sala», dijo. «Le estoy ofreciendo un comienzo», replicó Ricardo. «No me debe nada, sin contratos, sin cámaras, solo si Mateo pudiera venir aquí, con otros». Ella pasó los dedos por el espejo de la pared del fondo, deslustrado por años de abandono. Podía verlo. Los niños, la música, la libertad. «Necesitaría colchonetas», dijo, «y soportes adecuados para el suelo. Quizás algunas herramientas sensoriales». «Hecho», dijo él demasiado rápido. Sofía se giró. «No intente arreglar esto con dinero». Él la miró, sorprendido. «Esto no es una oportunidad de marketing», continuó ella. «Se trata de dejar que se muevan en sus propios términos, incluso si parece desordenado. Especialmente entonces». Ricardo asintió, esta vez lentamente. Esa semana, Sofía limpió el espacio ella misma. Isabela vino a ayudar. También lo hicieron dos de sus alumnos, uno en silla de ruedas y otro con un retraso en el habla. La música volvió a llenar la sala. Mateo regresó, ahora no como un paciente, sino como un participante. La primera clase no fue perfecta. Un altavoz falló. Un padre interrumpió. Mateo tropezó 2 veces, pero se levantó cada vez. ¿Y la sonrisa que le dedicó a Sofía después? Eso fue suficiente. Ricardo empezó a aparecer todos los jueves, apoyado en el umbral de la puerta durante las sesiones. No hablaba, solo observaba. A veces tomaba notas en un gastado cuaderno de cuero. Sofía se dio cuenta, pero no hizo ningún comentario. Una tarde se quedó después. «Esto está funcionando», dijo. «Deberíamos ampliarlo». Sofía se cruzó de brazos. «Defina nosotros. Podría presentarlo a la junta directiva, plantearlo como un proyecto piloto, conseguirle financiación, estructura, visibilidad». «¿Quiere decir control?», lo interrumpió. «No», dijo él. Luego vaciló. «Quizás, pero no de la forma que usted cree». Ella se acercó a la ventana, mirando la ciudad a sus pies. «He tenido 3 propuestas rechazadas por su fundación en el pasado, usando exactamente los mismos métodos que uso ahora». Él parpadeó. «¿Era usted?» «Sí», silencio. «¿Sabe por qué fueron rechazadas?», preguntó ella. «Porque no eran escalables, porque no prometían resultados medibles, porque los niños como los míos no encajaban en su imagen de éxito». Ricardo bajó la mirada culpable. «Quiero cambiar eso», dijo finalmente. «Entonces empiece por no intentar adueñarse de ello». Antes de que pudiera responder, Isabela irrumpió, sin aliento. «Canal 8. Noticias está fuera», dijo. «Las noticias locales. Han oído hablar del programa. Quieren entrevistar a alguien». Sofía se quedó helada. «¿Quién les ha avisado?» Isabela se encogió de hombros. «Ni idea, pero están aquí». Ricardo miró a Sofía. Ella miró a Mateo, que estaba practicando cerca de la pared con 2 niños más pequeños, riendo. Tal vez era el momento. O tal vez ya era demasiado tarde para detener lo que había comenzado. El estudio improvisado bullía con una energía silenciosa. Había sillas alineadas a lo largo de las paredes, cámaras sobre trípodes y un pequeño público reunido, susurrando con expectación. Mateo estaba entre bastidores, con los aparatos recién ajustados, el pelo peinado hacia atrás, pero le temblaban los dedos. Sofía se arrodilló a su lado. «No tienes que hacer esto», le dijo en voz baja. «No estás aquí para demostrar nada». «Lo sé», susurró Mateo. «Pero quiero hacerlo». Ella sonrió y le dio su espacio. Ricardo estaba sentado en la última fila, con la vista fija en el suelo. Su asistente le había aconsejado que emitiera un comunicado formal, quizás destacando la participación de la fundación. Pero nada de eso importaba en ese momento. Este no era su escenario. Las luces se atenuaron. La música comenzó, un ritmo suave y palpitante que el propio Mateo había elegido.
La sala se silenció, y entonces, lentamente, salió al centro. Al principio, fue torpe. Un aparato se enganchó en una colchoneta. Sus hombros se tensaron. Algunos miembros del público contuvieron la respiración, pero Sofía no se movió. Se quedó a un lado con los brazos cruzados, observando, no para intervenir, sino para confiar. Mateo hizo una pausa, se ajustó y lo intentó de nuevo. Y esta vez se movió con ritmo, no impecable, no ensayado, pero real. Entonces ocurrió algo inesperado. Una niña más pequeña con una pierna ortopédica se levantó y se unió a él. Luego la siguió otro niño con síndrome de Down. El escenario ya no era una actuación, era un espacio compartido. Juntos se movieron, improvisados, descoordinados, alegres, y la sala, donantes ricos, periodistas escépticos, padres cansados, estalló en un aplauso espontáneo. El pecho de Ricardo se oprimió. Su hijo estaba en el centro de todo, sin esconderse, sin encogerse, liderando. Un periodista de Canal 8 Noticias se adelantó, con el micrófono en alto. «Señor Castillo, ¿puedo preguntar qué es exactamente este programa?» Ricardo se puso de pie, lentamente. Su voz ya no tenía el mismo peso que antes en las salas de juntas o en las entrevistas. «Esto», dijo, mirando a Sofía y luego a Mateo, «es la primera vez que mi hijo siente que no necesita que lo arreglen». Se volvió hacia Sofía. «Si ella lo permite», continuó, «la Fundación Castillo financiará la creación de un centro de movimiento permanente bajo su dirección, sin condiciones, sin marcas, solo espacio para que esto crezca». Jadeos de asombro resonaron en la sala. Sofía parpadeó, sorprendida. Asintió una vez. Mateo se giró hacia el público, con sudor en la frente, pero con los ojos brillantes, y sin que se lo pidieran, hizo una reverencia. La sala se puso en pie. Esa noche, nada en el imperio de Ricardo cambió, pero todo lo demás sí. 3 meses después, se cortó la cinta. Lo que solía ser una polvorienta sala de archivos se había convertido en el centro de movimiento Castillo, aunque la placa de fuera simplemente decía «tu ritmo, tu paso, tu espacio». Sofía no asistió a la inauguración para la prensa. Estaba dentro, dirigiendo un calentamiento con un nuevo grupo de niños, incluido Mateo, que ahora caminaba con un solo aparato y se comportaba como alguien que ya no pide permiso. Isabela se había convertido en la coordinadora del programa y la lista de espera crecía cada semana. Terapeutas y educadores de todo el estado venían a observar. Pero para Sofía nunca se trató de reconocimiento, se trataba de espacio. Ricardo seguía asistiendo todos los jueves, no para supervisar, sino para observar, para aprender. Hacía preguntas. A veces barría el suelo al final del día, en silencio, casi con reverencia. Había dejado de programar la vida de Mateo al minuto. Había empezado a escuchar. Solía pensar que el liderazgo significaba no dar nunca un paso atrás. Le dijo a Sofía una tarde. Pero tal vez la verdadera fuerza consiste en saber cuándo no liderar. Sofía lo miró, con voz tranquila. No solo le diste espacio, Ricardo, te diste permiso a ti mismo para crecer. Mientras la música flotaba por el centro y los niños bailaban a su manera, maravillosamente imperfecta, una verdad destacaba, más clara que cualquier declaración de objetivos. Algunas revoluciones comienzan con una gran idea. Otras comienzan con una pequeña mano temblorosa, tendida en señal de confianza. Quizás has sido el apoyo silencioso en la vida de alguien, manteniéndote justo fuera del foco de atención, firme cuando más importaba. O quizás todavía estás esperando que alguien te vea, que confíe en que tus pasos, por muy lentos, por muy inciertos que sean, son suficientes. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguien ha cambiado alguna vez tu camino con un pequeño gesto inesperado? ¿O has sido tú esa persona para alguien más? Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy.
Y si esta historia te ha conmovido, deja un like. Ayuda a que más gente encuentre historias que nos recuerdan lo que de verdad importa. Y si crees en las segundas oportunidades, en los héroes inesperados y en los movimientos que empiezan en silencio, suscríbete, porque todavía tenemos muchas historias que contar, historias en las que un solo momento puede cambiarlo todo.